del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Estamos comentando hoy las lecturas de la solemnidad de Pentecostés, con la que cerramos el ciclo litúrgico de Pascua, el tiempo pascual. Y nos acompaña, nuestro invitado hoy es el diácono Martín Rosado. Martín es el delegado del arzobispo para todos los asuntos diaconales en la Arquidiócesis de San Juan. Bienvenido, Martín, muchísimas gracias. Bienvenido una vez más aquí a ustedes y a los televidentes que nos están sintonizando. Gracias, muchísimas gracias. Hoy las lecturas están, imagínate, Pentecostés, es decir, la semana pasada hablábamos de la Ascensión y entonces Pentecostés es, diríamos, ya la culminación. Como expliqué la semana pasada, el misterio pascual es uno solo. Los segmentamos como para poder profundizar más en cada una de las verdades y las implicaciones que tiene cada elemento. Por ejemplo, la crucifixión, muerte, la resurrección, la ascensión, Pentecostés. Pero es un solo misterio. O sea, no son cosas separadas. Se separan para entenderlas mejor, pero es un solo misterio. La ascensión es consecuencia de la resurrección, o sea, va con la resurrección. Cristo resucita porque es Dios y la ascensión es Cristo es Dios. El Pentecostés es el envío del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no aparece enviado así porque sí, sino que es fruto del misterio pascual. Correcto. Entonces, esto es bueno explicarlo y entenderlo porque a veces como que atomizamos las cosas y hablamos de Pentecostés y hablamos de ascensión, pero es que es la misma cosa. Simplemente los separamos para entender las implicaciones que tiene, pero no estamos diciendo que son cosas inconexas, ni muchísimo menos, ¿no? Así que esto es importante. Bien, hoy tenemos en la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 tenemos la narración de Pentecostés, la famosa narración con las lenguas de fuego y el viento impetuoso, y estaban reunidos. Encerrados en el cuarto, encerrados. por miedo, porque todavía tenían miedo. Sí. No estaban como nosotros, que estamos aquí en la playa prácticamente, ellos no, ellos estaban encerrados. Encerrados con miedo a que no habían cristales así como nosotros mataran. Tenemos cristales, que aquí esto es maravilloso. Ellos no tenían ese asunto. Estaban encerrados, a puertas cerradas, ¿verdad? A lo mejor con unas paredes verdes, yo no sé, pero estaban encerrados. Pero nosotros estamos en la playa. Con piedra y todo así. Estamos en la playa. Y un guardia en la puerta para que no entrara nadie. Así es. Pues fíjate, interesante esa lectura, que es toda una simbología muy interesante. ¿Qué es lo que está describiendo esa lectura de los Hechos? Que obviamente sabemos que es el libro escrito por Lucas, la segunda parte, primera parte del Evangelio, la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. Pues está evocando dos textos importantísimos. Primero, el Éxodo. Recordamos el Éxodo, Moisés subiendo, y entonces el fuego y los truenos y los relámpagos y el viento y el ruido que oía y el monte que vibraba, la manifestación de Yahvé. De Yahvé, para entregarle a través de Moisés al pueblo la ley, los mandamientos. Los mandamientos. Bien. Y también este texto evoca el texto de Génesis de la Torre de Babel. Sí, donde estaban todos los idiomas y todo eso. Donde hablaban un solo idioma originalmente, pero como se proponen alcanzar al cielo. Claro, y ya sabemos que el cielo para el judío es la morada de Dios. La morada de Dios. Es decir, es lo mismo que decir, no necesitamos a Dios, podemos ser como Él, ¿verdad? Un poquito el mismo problema de Adán y Eva en el capítulo 1. Es decir, vamos a alcanzar a ser como Él, a ser como Dios. Entonces, claro, el texto muy interesantemente dice que para que disuadirlo, una cosa muy, un poquito dice extraña, ¿no? Para disuadirlo de esa idea, pues Dios confunde las lenguas para que no se entiendan y no puedan llevar a cabo ese proyecto. ¿Por qué? Uno dice, ¿porque Dios es malo? No, Dios es bueno, porque disuadir a los hombres de actuar como si fueran Dios, sabiendo que no lo son,
de pretender ser Dios sin serlo, es una obra de misericordia de Dios. Correcto. O sea, uno dice, no, ese confundirlo no fue, se chavaron a propósito. Dios. No, es una bendición de Dios. Claro, es la manera en que explica las diversas lenguas, pero bueno, no necesariamente fue así, pero quiero decir, es una manera de entender, las diversas lenguas obedecen a una benevolencia divina que no quiere que el hombre se descarrile pretendiendo ser como Dios. Sí. Así que lindo, ¿no? Los dos episodios que están en el trasfondo de este relato del famoso cenáculo cerrado, las lenguas de fuego que se posan sobre las cabezas y el viento impetuoso, ¿no? Y quizás esa lengua de fuego, y que se puede comparar una similitud con nuestra lengua, de llevar a cabo esa misión. Porque tenemos que dejar al Espíritu Santo, que es el que recibe vivo, para que sea Él el que nos guíe. El día le enviaré un paráclito donde Él será el guía de ustedes. Y nosotros nos tenemos que dejar llevar por lo que dice el Espíritu Santo, que a veces no le rezamos al Padre, a Jesucristo, y al Espíritu Santo lo echamos a un ladito. No, el Espíritu Santo es de nosotros. Tenemos que prestar atención, escuchar al Espíritu Santo. Correcto. Fíjate que el relato juega muy interesantemente con el tema de las lenguas. Hay unas lenguas de fuego que se posan y luego hay personas allí en los circunstantes, o sea, alrededor de donde ellos están reunidos, de todas las naciones de la tierra, que es lo que explica el texto a base de todos esos nombres que para nosotros son extraños, que menciona el texto. Había partos, medos y elamitas, de Mesopotamia, de no sé qué. Está diciendo, ahí había gente del mundo entero, es lo que está diciendo el texto. Y sin embargo, los oían y entendían lo que estaban diciendo. O sea, lo contrario exactamente a Babel. Lo contrario a Babel se da en Pentecostés. Cuando escuchamos al Espíritu, como acabas de señalar, cuando dejamos que esas lenguas de fuego, que es una manera visible de mostrar cómo el Espíritu influye en nosotros, nos guía, nos ilumina, ¿verdad? Como decimos, todavía usamos esa expresión, ilumina, quiere decir, nos guía, nos muestra el camino con su luz, porque Dios es luz en el lenguaje bíblico. Pues de esa manera nos permite hacer la voluntad de Dios. Y cuando entramos en esa voluntad de Dios, nos entendemos. Correcto. Es lo que se manifiesta con el hecho de que las lenguas eran entendidas por todos los de las diversas naciones. Correcto. Pausamos y regresamos. Comentando las lecturas de la solemnidad de Pentecostés. Habíamos hablado de la primera un poquitito, pero creo que es importante, ¿verdad?, mencionar que el envío del Espíritu Santo es la realización de la nueva alianza prometida. Dijimos en el primer segmento que el texto de Lucas, de Hechos de los Apóstoles que estamos comentando, se inspira en dos textos. Uno de ellos es el Éxodo, que es la entrega de la ley, la alianza. Bueno, Pentecostés es la nueva alianza. Recuerden que Jeremías había hablado de una nueva alianza. Haré una nueva alianza con ustedes, les daré un corazón nuevo, Ezequiel también, pondré mi espíritu, les daré un corazón de carne, en fin. Ya los profetas habían anunciado lo que aquí se está realizando en Pentecostés. Pentecostés está haciendo buena la promesa del Señor de darnos un corazón nuevo, una alianza nueva. ¿Por qué la alianza de Pentecostés es nueva? Porque es hecha por Dios. Dios se nos da Él mismo para que Él, viviendo en nosotros, nos capacite para vivir su voluntad. Correcto. Cosa que en la antigua alianza, por más que lo intentaban, no se podía. Entonces, creo que esto es bien importante y que vivamos la nueva alianza, porque muchas veces resulta que como católicos vivimos en la antigua alianza, es decir, sí, frecuentamos los sacramentos, asistimos a la misa, pero entonces luchamos y luchamos y luchamos. Se nos olvida que Dios, si nos abrimos a Él en nosotros vence el pecado. Y esto es bien importante, se lo quiero compartir a los que nos están sintonizando. Es necesario aprender a vivir
continuamente en la presencia del Señor, porque se nos olvida Correcto. que el Señor se nos ha dado y vive en nosotros, está en nosotros y Él es omnipotente. Eso se nos olvida, se nos pasa Sí. olímpicamente. Nosotros queremos ser como dioses y no podemos. Claro. Y ahí es donde entonces Él envía el Espíritu para que nos guíe a nosotros para poder llevar su misión. Pero tenemos que tener conciencia. La conciencia de que Él es el que nos guía. Eso. Y por eso le quiero insistir, es importantísimo recalcar la presencia. Es decir, una de las cosas que logramos con la oración diaria, sobre todo prolongada, no un Padre Nuestro y una Ave María, no, una oración bien hecha, un tiempo de meditación de la palabra, etcétera, es crear ese contacto con Dios para que su presencia nos acompañe a lo largo del día. Porque el problema es que cuando vivimos sin Él el día, aunque realmente estemos en comunión con Él, porque estamos en gracia, pero vivimos sin Él, automáticamente actuamos como si estuviéramos solos. Y entonces ahí vamos, la tentación nos arrastra y caemos continuamente. Si nos damos cuenta y tenemos presente que Dios está en nosotros, que estamos en la nueva alianza, la alianza que se inaugura en Pentecostés, entonces estoy en contacto con Él y no me distraigo tan fácilmente de seguir lo que Él me va pidiendo, porque estoy con Él, me sé con Él, me sé con su omnipotencia en mí y me doy cuenta de que si lo invoco, como Él tantas veces dice, pidan y se les dará. Veo que recibo lo que necesito en cada momento. Correcto. Entonces, yo creo que este es me parece a mí un consejo importantísimo para que nuestros televidentes sigan. Tenemos que tener esa presencia de Dios a lo largo del día, porque de otra manera estamos muertos. Es decir, caemos otra vez en lo mismo. Y es que vamos nosotros por nuestra cuenta, se nos olvida que Dios está ahí para nosotros. O sea, Dios está en nosotros para servirnos, para poner su omnipotencia a nuestro servicio y darnos la victoria sobre el pecado. Correcto. Y aquí lo importante, Padre, como hemos dicho, hemos olvidado un poco el Espíritu Santo. Ah, sí. Y hay que darle importancia. Y Él es un mismo Dios, un solo Dios, la tercera persona. Y Él nos prometió enviarnos ese Espíritu para que nos guiara para poder llevar a cabo, que Él pondrá palabras en nuestras bocas, pondrá sus dones, pondrá sus carismas, para nosotros poder llevar la iglesia naciente en que nació en Pentecostés. Definitivamente. Esto hay que tenerlo bien presente. O sea, Pentecostés es una realidad para vivirla todos los días, no para celebrarla una vez al año. De hecho, la celebración tiene como fin que nosotros cobremos conciencia de que estamos en la nueva alianza, de que esa nueva alianza es Dios mismo el que se nos da para, viviendo en nosotros, permitirnos vivir en su voluntad, que es el requisito indispensable para una comunión estrecha con Él. Comunión que desemboca, como ya hemos dicho, en la resurrección al final de los tiempos, para que nuestro cuerpo, nuestra persona completa, cuerpo y alma, disfrute, goce de la comunión trinitaria eternamente. De eso es que se trata, hacia eso es que vamos, esa es nuestra esperanza. Correcto. La esperanza está fundada porque se apoya en la nueva alianza y está fundada porque se apoya en la realidad de que eso ya ocurrió con Cristo. Esa es la resurrección, es la ascensión y es Pentecostés que hoy estamos celebrando. Así que esto no perderlo de vista, este corazón nuevo, este espíritu nuevo, esta lengua nueva que es el Espíritu Santo que se nos da para que podamos vivir el mandamiento del amor, la voluntad de Dios. Son sinónimos, es lo mismo, es decir, vivir el mandamiento del amor, vivir la voluntad de Dios. Y el resultado de eso, como hemos dicho, al comentar el pasaje de Babel, es que nos entendemos. Correcto. Porque para entenderse, ¿qué hay que hacer? Amarnos. Amarnos. Si no nos amamos, no nos vamos a entender. Porque no es cuestión de idioma. Porque si yo no te amo, yo no me entiendo contigo. Yo no soy capaz de ver tu punto de vista, yo no soy capaz de abrirme a lo que tú me quieres compartir, yo no soy capaz de acogerte como un don, ni tú a mí como un don, por lo tanto, es más, no nos queremos ni ver la cara. Ni vernos. Eso. Y que eso conlleva también el perdón, la aceptación, etcétera, el acompañamiento, todo. Todo. Es el famoso mandamiento del amor, pero Correcto. es eso. Es lo que hace posible el que nosotros podamos vivir lo contrario a Babel, que es Pentecostés, que es el entendimiento mutuo. Entendimiento que manifiesta la comunión que ya vivimos aquí, pero que por supuesto será
plena e irreversible Correcto. después de nuestra muerte y en cuerpo y alma al final de los tiempos. De los tiempos. Entonces, de eso es que se trata. Bueno, en la segunda lectura tenemos un texto de la primera carta de Corintios, capítulo 12. Ahí San Pablo nos está diciendo, nos está explicando cuál es el criterio para distinguir los verdaderos de los falsos carismas. Verdadero y falsos carismas. Lo primero que hay que saber para poder distinguir si un carisma es auténtico es la persona que recibe el carisma tiene que tener fe. Sí. Si no hay fe, hay que ver qué es lo que está pasando. Sí. Es decir, porque el carisma es precisamente para aumentar la fe, para difundir la fe, para fortalecer la fe. Así Y que, ponerle en práctica esos carismas que son del Espíritu correcto, Santo. pero vienen al servicio de la fe. Luego, si Correcto. no hay fe, uno se cuestiona, ¿será un carisma? Sí, nos quedamos paralíticos. Tenemos que pausar un minutito, regresamos luego de la pausa. Estamos a Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo de Pentecostés. Habíamos iniciado nada más en el segmento anterior lo que es la segunda lectura y habíamos dicho que San Pablo nos da en este cortito texto el criterio para distinguir lo verdadero de los falsos carismas. Y el primer criterio que hay que buscar es siempre la fe. El carisma se recibe para fortalecer, ampliar, difundir la fe. Luego, la persona que recibe el carisma tiene que tener fe. Como dice Pablo en el texto de hoy, versículo 3, tiene que confesar que Jesús es el Señor. Luego, el segundo criterio es que esos carismas se integran en el plan de Dios. Ese carisma no puede ser un carisma que viene a romper la unidad, a imponerse sobre otros, a destruir la comunión. No será un carisma auténtico, dice Pablo, porque provienen de un mismo espíritu. Y la finalidad del Espíritu es ponernos en comunión con Él. El carisma auténtico fomenta la comunión, no la destruye o no la atenta contra la comunión. Nos une, correcto. Eso es bien importante. Así que no hay oposición entre carismas auténticos, ni oposición entre los que los reciben. Cuando vemos eso, es porque falta fe, es porque quizás el carisma no es auténtico. Porque uno puede decir, esto es un carisma y realmente me lo estoy inventando yo. No es un carisma, no he recibido de Dios. Me lo estoy inventando yo, sabe Dios con qué fines, con qué agenda, ¿verdad? Así que esto es bien interesante, este texto. Y finalmente, San Pablo dice que esos carismas son auténticos y están al servicio del bien común, versículo 7. Correcto. Y de la unidad del cuerpo de la iglesia, un poquito lo mismo, la comunión. Y también nos dice, Padre, que tenemos, al tener un solo cuerpo, no todos tenemos los mismos... Correcto. No tenemos los mismos carismas. Sí, tenemos los dones, pero al que le hace falta el otro lo tiene y es ¿para qué? Para trabajar en el bien común de todos. Correcto. Pues muchas veces queremos hacerlo todos nosotros y no. Uno tiene que buscar el don, el carisma que tiene el otro para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos da. Porque para eso es la iglesia. Hay unos que tienen el don de predicar, hay otros que tienen el don de dirigir, hay otros que tienen el don de cantar. Imagínense, yo cantando, bendito Dios, no tengo ese carisma. Efectivamente, es bien importante eso que acabas de decir. Nuestros amigos corresponsables lo saben muy bien, porque la corresponsabilidad precisamente se fundamenta en eso, en el hecho de que Dios a cada uno le da cosas diferentes, dones diferentes. ¿Para qué? Para que los sepamos poner al servicio unos de otros. Correcto. No para que yo me sirva de los otros con los dones, o sea, que yo puedo más que el otro, pues el otro que me sirva a mí porque yo puedo más que él. No, yo puedo más que el otro. La comunión es, yo me pongo al servicio del otro con lo que yo puedo y él no. Correcto. Y eso lo saben los corresponsables, pero qué bueno que lo estás recordando, qué bueno que se lo estamos recordando a los televidentes, porque nuestro egoísmo va justamente en la dirección contraria y es tan fácil dejarse llevar y decir que, y además que el mundo te está bombardeando, te está diciendo, no seas tonto, si tú sabes esto, aprovéchalo para ti y aprovéchalo para subyugar al otro, no para ayudar al otro, no para levantarlo, aprovéchalo para aplastarlo si tú sabes más que él, no seas tonto. ¿No? La comunión está predicada justamente en lo contrario. Tú puedes más que el otro.
Si puedes más que el otro es porque Dios te ha hecho así, te lo ha dado. Tú tienes más que el otro es porque Dios te lo ha dado. Entonces, si Dios te lo ha dado, ¿para qué te lo dio? Para que sirvas al otro. Y para ponerlo en disposición a los demás. Claro, Y a porque es veces la manera de vivir la comunión. Sí, y entonces uno dice, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí me dieron esto? Porque a Dios, pues tú tienes los talentos, Claro. pero es para, como usted dice, Padre, ponerlo a disposición de los demás. Si no, no hay comunión posible. O sea, si tú sabes predicar, pues para la comunión, no es para enaltecerte tú. ¿eh? Correcto. Si tú sabes recaudar dinero, pues es para servir a la comunión. Si tú eres favorecido económicamente, ¿verdad? Porque pues es para la comunión, ¿verdad? Sí, Hay sí. personas que Dios los bendice con mucho dinero y hay personas que Dios los bendice con sus manis rotas, que lo que hacen es botarlo. Bueno, digo, no creo que eso sea una bendición, pero bueno, hay de todo, ¿verdad? Entonces, Sí. pues nos tenemos que complementar. Pues el que tiene mucho debe saber compartir. Y el que Correcto. lo que sabe es votar tiene que aprender a no votar, sino a usar sabiamente y sobriamente los fondos y los dineros que Dios le da. O sea, el dinero no está para votar, el tiempo no está para votar. Eso lo saben los amigos corresponsables. Correcto. Vamos a pasar un momentito al Evangelio porque se nos acaba el programa de hoy. El Evangelio de hoy nos presenta otra vez la comunidad reunida, igual que la primera lectura. Pero esta vez es el día de resurrección. Este Evangelio está tomado de San Juan, del evangelista San Juan. Es el mismo Evangelio que leímos, la primera parte, de la misericordia. en el Domingo de la Divina Misericordia. El Domingo de la Divina Misericordia. Están los discípulos al atardecer del primer día, del día de la resurrección, reunidos en el cenáculo, encerrados por miedo a los judíos, es decir, por miedo a las autoridades judías. No a los judíos, sino cuando el Evangelio de Juan dice de los judíos, se refiere a las autoridades judías, porque las autoridades judías, pues obviamente ellos dicen, oye, mira lo que le acaban de hacer a Jesús, lo acaban de crucificar. A nosotros nos pican. Anteayer lo crucificaron, mira lo que le hicieron. Y oye, vamos a bajar el perfil, no sea que a nosotros nos pase lo mismo, ¿verdad? Aparece Cristo y Cristo llega trayendo la paz. Paz a ustedes, paz a vosotros, ¿verdad? La entrada de Jesús trae la paz. Cuando Jesús se hace presente, y esto va con lo que acabo de explicar hace un momentito, cuando uno, en medio del fragor de la vida y de todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Iba a decir las locuras, pero todo lo que uno tiene que hacer en la vida, y corre para aquí, y echa para allá, y prepara esto, y haz lo otro, y trabaja, etcétera. Tener esa presencia de Cristo, esa presencia de Dios en nuestra vida, trae paz. Fíjate que eso es lo que aparece en este Evangelio, muy claro. Jesús llega y lo primero que hace el resucitado es, traigo la paz. Y cuando uno hace las cosas y está en paz, es porque viene de Dios. Claro. Y ahí claro, nosotros que tenemos fe, le pedimos al Padre todos los días a través de ese Espíritu Santo, nos da la paz. Me decía un sacerdote, haz lo que tienes que hacer con paz. Con paz. Cuando tú lo hagas de una manera, vas a recibir la paz. Y eso. Consciente de que Dios está en nosotros. O sea, si yo estoy haciendo lo que Él quiere, consciente de que estoy haciendo lo que Él quiere, la paz de Él está en mí. Pero tengo que tener esa conciencia, porque si no uno se deja llevar por el agite y pierde la paz, pierde muchas cosas. Y es dejarse llevar. Bien, se nos termina el tiempo, mi querido diácono Martín. Tenemos que cerrar el programa una vez más. Una pena que no nos da tiempo a comentar todas las cositas, pero quiero invitar a los televidentes a ir al sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org, ese es el sitio web. Allí pueden ir y buscar en el comentario de las lecturas, descargar el documento en el que se apoya y tienen más cositas que las que hemos podido comentar aquí en el aire, más cosas, más comentarios sobre estas lecturas tan importantes y tan interesantes. Así que vayan allí, búsquenlo. No termino sin agradecerte tu participación, tu visita aquí una vez más al programa. Siempre eres bienvenido. Gracias. Y terminamos con la bendición final para que nuestros televidentes reciban esa bendición como cierre de nuestro programa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.